¿Qué tal, chavos? Buenos días, ¿cómo están? Les habla el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Juan Alfonso Medina Chi, alias Juanelo, más guapo de la Prueba Vasconcelos. El tema que vamos a ver hoy, ya primer tema relacionado a la materia de literatura, es acerca de un subgénero narrativo. Si bien es cierto, perdón, con anterioridad ya habíamos visto lo que es el mito, la leyenda, la epopeya, la fábula, el cuento, el microrrelato, que todos son estos subgéneros narrativos literarios. Nos faltaba uno en especial que conlleva que podemos tener en él diversos prototipos textuales, que su extensión es mayor, que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Nos vamos dando la tarea que este subgénero narrativo se va a modificar y va a agarrar elementos dependiendo de su contexto, dependiendo del tiempo, ¿no? Todo esto va evolucionando y va marcando la manera de pensar y la manera de redactar este tipo de subgéneros. ¿De qué tema estoy hablando? De la novela. El tema que vamos a ver hoy es la novela. Esto que estamos manejando, digamos que va a ser un breve recorrido, porque así es, un breve recorrido desde casi desde donde surgió hasta actualmente, y nos vamos a dar la tarea, más que nada, que es lo que me interesa, ver cómo ha ido evolucionando, cómo se va modificando, dependiendo de las situaciones que van ocurriendo, ¿no? Esto lo vamos a ver. Ahí, que abra esto. Vamos a esperar que darle un poco de cuerda. Y vuelvo a repetirle, es el tema número 1, que son los orígenes de la novela. ¿Ok? El origen de la novela. El término novela... Ay, el término novela proviene del italiano novella, que significa noticia, relato. Podemos definir la novela como una narración extensa en prosa que trata de sucesos reales o imaginarios con muchos personajes y pocas descripciones en espacios y amplias descripciones de espacios y personajes. Acordemos, si lo vamos a comparar, por ejemplo, con el cuento, en el cuento existen pocos personajes. Aunado a esto, generalmente se trata de contar desde el principio hasta el final. De igual forma, todos los personajes o todas las situaciones nos llevan a algo. En esta ocasión no, o sea, existen varios personajes. Aquí se describen el personaje, se describe el lugar, el tiempo, la característica del personaje. O sea, todo esto para que nosotros podamos entrar en la atmósfera hablando de lo que serían los términos de la novela. El origen de la novela, como la conocemos hoy en día, data del siglo XI en Japón. Fue allí donde se escribió el primer texto que cumple con las características básicas de este género. La obra se llamaba La historia de Genji y su autora fue Murasaki Shikibu. Ahora bien, un milenio antes y en Grecia, ya Homero daba los primeros pasos en la formación de este género literario. Lo hizo con sus obras de la Ilíada y la Odisea en el siglo VII a.C. Si bien fueron obras épicas, escritas en verso, ya contenían ricos matices narrativos de ficción. Ya se estaba empezando a manejar ciertos elementos en el siglo VII a.C. Sin embargo, no tenían las características que actualmente tiene una novela, que vamos a ver más adelante cuáles son estas características para que podamos identificar mejor, ¿no? De igual forma, posteriormente a podemos encontrar el Satiricón de Petronio, una obra del siglo I después de Cristo. Asimismo, en el siglo II podemos nombrar a Daphnis y a Chloe, del autor griego Longo. Mucho se ha evolucionado desde esa época hasta la modernidad, pasando por las novelas románticas originales hasta los variados subgéneros de la actualidad. Vuelvo a repetir, ¿qué vamos a estar viendo en esta situación? Digamos que es una línea del tiempo
para que podamos ver cómo ha ido evolucionando esta novela. Este es su género narrativo. Ya en el siglo XI es difícil definir qué géneros estuvieron presentes en épocas antiguas para dar pie a lo que ahora se conoce como novela. Algunos aseguran que eran historias cotidianas extensas a las cuales se les agregaban detalles fantásticos para entretener. Se distingue como la novela más antigua la famosa pieza japonesa Genji Monogatari, escrita en el año 1000 por Murasaki Shikibu. Posteriormente a esto, vemos que en el siglo XII, entre los años 1130 y 1136, el monje Godofredo de Monmouth, de origen galés, escribió la obra llamada Historia Regum Britanniae. Esta fue redactada en latín y se considera una valiosa obra de la literatura medieval. Gracias a este manuscrito, muchos autores se inspiraron, entre ellos al francés Chrétien de Troyes, a quienes se debe posteriormente la novela Lancelot, el caballero de la carreta. A esta obra se la realizó a petición de Marie Champagnat. En el siglo XIII, a principios de esta época, se escribieron el grupo de novelas La Vulgata Artúrica, que contaba las historias de Lanzarote y el Santo Grial. Estas fueron más tarde editadas y expandidas gracias a la creación del papel material, que en este tiempo era mucho más económico que el pergamino. Ya en el siglo XIV, en estos años, destacaron los escritores Boccaccio y Chaucer en sus obras El Decameron y los cuentos de Canterbury, respectivamente. La primera estaba compuesta por varias historias que incluían algunas novelas. Por su parte, la segunda contenía variados cuentos escritos en verso y algunos en prosa. Para el siglo XV, en este siglo culmina la Edad Media. Para esta época se originaron las novelas sentimentales y las caballerescas. Destacó en esos años la obra Cárcel de Amor de Diego de San Pedro. Asimismo, los libros de caballerías, ganaron renombre. Entre estos se puede nombrar la famosa novela La prosa de Amadís de Gaula. Bueno, aquí nos estamos dando cuenta que dependiendo cada siglo va evolucionando por los contextos sociales. Ahorita vamos a ver por qué hay más. En el siglo XVI, en este periodo, hubo un gran cambio en la comercialización de la novela por la implementación de la imprenta. Se realizaban colecciones de estas obras con un sinfín de historias que permitieron en este género que evolucionara. Destacan autores como Maquiavelo. La novela pastoril fue popularizada en este siglo. Se trata de un subgénero narrativo épico que combinaba el romance con un ambiente natural rústico. La obra que dio inicio a este tipo fue la Arcadia de Salazar. Esta fue traducida al inglés y portugués. Para 1554 se dio origen a la novela picaresca, la cual causó un vuelco en el género tocando temas totalmente innovadores. Llegó a mostrar varios contrastes sobre valores en las clases sociales, sin dar protagonismo a héroes o caballeros. ¿Ya se dan cuenta? Aquí, ya en el siglo XV, ya empezábamos a ver un cambio en la manera de realizar estas novelas. La primera obra española de este subgénero fue La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, de autor anónimo. La novela, como género literario, para los años 1600 y 1700, se da inicio a la novela moderna, ya considerada como género literario. Una de las obras representativas de esta época es Don Quijote de la Mancha, del novelista español Miguel de Cervantes. Esta tenía una estructura por episodios, además de ser totalmente antihéroes y con mucho realismo. El escándalo. Finalizando en el siglo XVII, empezó a surgir el gusto por las novelas que contenían escándalos. Estas no tenían ningún tipo de censura y eran realizadas por los Países Bajos, para luego ser enviadas a gran parte de Europa.
Los autores colocaban personajes ficticios y afirmaban que querían dar lecciones de moral con dichas obras. En esta época comenzaron los periódicos de historietas donde se elaboraban cartas con relatos varios. De ahí surge la novela epistolar, en la que los personajes no tienen diálogos directos, sino que se comunicaban a través de cartas. El romanticismo, en este periodo surgieron varios géneros distintos al escándalo. En Alemania se creó la Bildungsroman, novela de formación, que trataba del desarrollo de una persona. Tiempo después, para finalizar el siglo XVIII, fue creada la novela gótica, un subgénero originado en Inglaterra y con trama de terror. Para el siglo XIX fue una época decisiva en la novela como género literario. Esto gracias a la llegada del realismo. En esta época destacaron obras románticas como París de Víctor Hugo, ya encontrados en el desarrollo del realismo. Surgen también grandes escritores como Stendhal, Lewis Carroll y Don... Perdón. Perdón. Igualmente se originaron otros subgéneros de la novela del siglo XIX, entre estos la de la ciencia ficción, la policíaca. Por su parte, autores como Romain Rolland apostaron para novelas psicológicas. Asimismo, otra variante que tuvo gran auge a finales del siglo fue la de la novela histórica. Uno de sus principales exponentes fue Walter Scott. Y llegando al siglo XX, muchos ha sido el desarrollo de este género literario antes de llegar a esta época. En este siglo ya se ve la novela como un género global en el que se pueden tocar diversos temas. Una de las más destacadas fue la novela existencialista, ya que fue influenciada por el modernismo y el humanismo. Bueno, lo que les mencionaba, cada siglo ha ido manejando la novela dependiendo de los acontecimientos sociales que han ocurrido. Vamos a continuar, te termino. Asimismo, en esta época se generó una novela corta que tenía contenidos grotescos y oscuros. Un autor destacado en esta época fue Franz Kafka, con sus obras emblemáticas El proceso y la metamorfosis. Adicional a esto, para los años 1960 a 1970 se generó el llamado boom latinoamericano, donde destacan grandes escritores. Este revuelo comenzó cuando se distribuyeron un grupo de obras de estos jóvenes autores en Europa. Los más destacados son Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. ¿Qué pasa, chavos? Que desde el principio, ya vemos este recorrido desde el siglo XI hasta el siglo XX, desde sus orígenes de la primera novela de Genji hasta actual, como ya lo vemos estructuralmente. En un principio, pues no había la manera de reproducción de ejemplares, ¿no? No había una imprenta, era muy difícil la elaboración, la reproducción. Y como les había mencionado, cada contexto social va a influir directamente a cada siglo. Por ejemplo, aquí se menciona que hablamos del modernismo y el humanismo en el siglo XX. ¿Alguien me puede decir qué acontecimientos sociales importantes ocurrieron en este siglo XX? Lo del COVID, ¿no? COVID fue siglo XXI. No manches. Se me fue, perdón. ¿Algo? ¿Ah? Yo les ayudo. Dígalo usted, maestro. Acontecimientos importantes del siglo XX que marcaron la forma de redactar la novela, hablando del siglo XX, para que podamos tener una idea más general. Primera Guerra Mundial, la caída, o el famoso, creo que puedes ver en negro, ¿no? La caída de Wall Street en 1929. Segunda Guerra Mundial, podemos empezar con Guerra de Corea, Guerra Fría, Guerra de Vietnam. Podemos entrar, si vamos al aspecto social mexicano, la matanza de Tlatelolco,
de 1968, no se olviden. Podemos ver cómo los estereotipos sociales se han modificado contra la manera de, ¿cómo se llama? Contra el racismo, contra el homosexualismo, que muchos temas eran tabús, que actualmente ya no lo son, o El sí lo son, ser gay, como dicen. o cada uno se ha ido modificando. Hubieron conflictos en Sudamérica relacionados con la milicia, el gobierno y la sociedad. De igual manera expusieron, hablaron, estos pensadores tenían una idea general de manejar la vida, de tener algo que no era socialmente aceptado en su momento, ¿no? Porque ya estábamos con ciertas restricciones. Estamos en el siglo XXI, estamos empezando este siglo XXI, estamos en el 2021, nos faltan casi, ¿cuánto? 80 años, 79 años para transcurrir. No sabemos qué nos depara, pero lo importante de esto es que podamos comprender, como les había mencionado, cada siglo ha manejado y ha contextualizado los temas que se desarrollan en la novela. Si actualmente todos estos temas que muchas veces se tocaron hace 100 años, que eran tabú, actualmente casi ya no lo son, o ya no lo son, ¿no? Ya es algo libre, ¿no? Pero sí les menciono que la novela ha ido evolucionando dependiendo de cada contexto social, eso ha influido. Desde la manera, cómo se manejaba en cuestiones medievales, el Renacimiento, todo esto ha ido evolucionando, ya generando la manera de pensar y de redactarse. Bueno, en sí, se trabó mi computadora. Como les había mencionado, este fue un recorrido para que nosotros podamos ver, conocer y tener un contexto, una idea general acerca de los orígenes de la novela.